grupos secundarios para que se muevan en contra del gradiente de concentración. Ahí tenemos entonces ese tipo de transporte que, por cierto, yo creo que lo voy a mandar como estudio independiente para avanzar más rápido. Los carbohidratos de los solutos orgánicos, las proteínas abundan más dentro de la célula que fuera de la célula. De los carbohidratos, la glucosa está a mayor concentración en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, y los lípidos igual, ¿ok? Más en la parte extracelular que en la parte intracelular. Bueno, seguimos. Ahora habíamos dicho, de repente la lámina no sé si la entiendan mucho, pero fíjense que ahí tenemos que líquido intravascular, plasma, y esta sería una membrana. Esta membrana sería la membrana del endotelio. Lo que pasa es que de repente, imagínense que estos son un capilar, a ver, la membrana del endotelio, y este sería el intersticio. Hemos dicho que la concentración de electrolitos es prácticamente, o sea, tenemos los mismos electrolitos en el lado del intersticio y del plasma. Es decir, estos son dos líquidos extracelulares. Estos son los dos subcompartimientos del líquido extracelular. Hemos dicho que tenemos los mismos electrolitos, ¿cierto? Y que la concentración es prácticamente igual. Cuando comparamos, y lo vimos en números, que la concentración de ellos es igual en plasma que el intersticio, y que se parecen mucho, excepto en proteínas. Estas son proteínas, aquí están, ¿ves? Esta es la leyenda. Estas son proteínas. Las proteínas, como la albúmina, están cargadas negativamente. Entonces de allí viene un principio, ¿ok? Aquí se cumple un principio, que es el principio de Gibbs-Donald, que dice lo siguiente, tal cual: la presencia de partículas impermeables. ¿Cuál sería la partícula impermeable? Las proteínas que están cargadas negativamente. La presencia de partículas impermeables influye en el equilibrio de distribución de las partículas que son permeables y que están cargadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como las proteínas, como la del plasma, está cargada negativamente, hay una pequeña atracción de partículas opuestas, de cationes, hacia el lado plasmático, hacia el lado intravascular, ¿cierto? De tal manera que hay una pequeña distribución desigual de cationes y de aniones realmente entre el plasma y el intersticio, pero abundando más las aniones en el líquido intersticial con respecto al plasma. Eso sería una diferencia. Es decir, hay una pequeña diferencia, una muy pequeña diferencia entre el sodio, entre el líquido del plasma y del intersticio. Pero esa diferencia es del 1 al 2%, explicado por ese principio. Y como es del 1 al 2%, es tan re mínima, nosotros decimos que el líquido intersticial y el líquido plasmático intravascular es exactamente igual, excepto en proteína, que determina esa pequeña distribución desigual entre cargas positivas y negativas. Porque las partículas impermeables, que la albúmina está cargada negativamente, y como está cargada, atrae cationes hacia el plasma, que es donde ella abunda, ¿cierto? Entonces, pero eso es para que ustedes sepan que puede haber esa distribución desigual. Pero en general, como la distribución es tan extremadamente pequeña, yo les digo 1, de repente es 1%, 3%, yo creo que no llega, no sé si al 5%. Es tan mínima que concluimos que la composición del plasma en cuanto a absolutos, que la composición del plasma y del intersticio es igual, excepto en proteína, siendo más abundante en el plasma que en
el intersticio. Explicado por este equilibrio, principio de Gibbs-Donner. Pasa a la siguiente. Ah, bueno, esta es la mía. Aquí yo se la... Esta es mi lámina. Aquí tenemos. Ahí yo le pongo la glucosa. Por cierto, discúlpeme este error. Esto no lo he corregido. Esto ya hay que corregirlo hace rato y no lo he corregido. Hasta ahí llegaba a valor hace 3 años atrás. Pero es hasta 100. De hecho, yo tomo 99. 60 a 99 miligramos de cilindro. Entonces, esta es mi distribución, donde les estoy resaltando, fíjense, la diferencia entre líquido extracelular y líquido intracelular. Le coloco el mayor tamaño, sodio, porque el catión, se distribuye el principal catión extracelular con respecto al intracelular, generando ahí una fuerza de gradiente. Esa distribución ustedes la deben conocer. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de por qué se mueve por los canales de sodio, el canal de potasio, escape, se mueve de líquido extracelular a líquido intracelular, ustedes deben saber. ¿Ven? Lo explica ya una fuerza. Por eso la distribución de estos cationes y aniones principales ya los deberían conocer. Bueno, aquí les hago una diferencia y que fíjense que les estoy dando aquí valores en el líquido intravascular, porque realmente son los que nos interesan. Son los valores que ustedes van a medir para conocer ese medio interno, cómo está en esa persona, en ese individuo, en ese paciente. ¿Cierto? Y fíjense que el líquido extracelular, que es el medio interno de Gato, está dividido, ¿por qué? Por una membrana capilar. ¿Qué? Que no deja pasar proteína. Por lo tanto, el intersticio tiene la misma composición que el líquido intravascular. Disculpen aquí, esto también no me he debido. Que el líquido intravascular o plasma. Debería decir acá. Excepto en proteína. Hay pocas proteínas en el intersticio. Tengo 2 errores allí, los voy a corregir si me doy cuenta otra vez. Pero algunas veces son cosas que ustedes recuerdan. Hay un error y entonces se fijan más cosas. Estos valores son los que vamos a manejar nosotros. Todos estos valores que tenemos acá. Y son los valores que ustedes van a ver siempre, con ciertas variaciones, según el laboratorio, según el texto, pero estos son los valores que va a manejar. Siguiendo. Esto también, para hacerles saber que el plasma es un líquido muy importante, tenemos, pero no es el único líquido importante que tenemos, muy importante porque forma parte del líquido extracelular, es la solución que le va a llegar a todos los tejidos. Pero también tenemos otros líquidos corporales, como la sudoración, cierto líquido por las heces, secreciones gástricas, la secreción biliar, pancreática, intestinal, muy importante, especialmente intestino delgado, ¿verdad? Son soluciones, no es agua pura. Siempre vamos a tener una composición, y en este caso solamente le están dando electrolitos, electrolitos. Fíjense que la composición, hay diferentes diferencias en la composición de electrolito de otras secreciones diferentes al plasma. Entonces obviamente ustedes no se las van a aprender todas, no se las van a aprender. Ustedes van a ver que ciertas cosas ustedes en el transcurso de su ejercicio ustedes se las deben aprender, incluso estudiando, como son los valores plasmáticos. De repente el líquido cefalorraquídeo, diría yo también que es importante. Pero fíjense que otros líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, aquí caben otros líquidos, tienen también electrolitos, pero son diferentes las concentraciones. Y por otro lado, puede haber otras sustancias extra que no están en el plasma, ¿ok? Entonces, son líquidos especiales, ¿no? Las secreciones gástricas tienen por ahí menopepsina, pepsinógeno, una muy pequeña porción, ácido clorhídrico, etcétera, ¿ves? Entonces, factor intrínseco también allí. Entonces son secreciones especiales, pero se
tiene una constitución como solvente agua, ¿okay? Pero también tiene solutos. Solutos donde los electrolitos muchas veces son diferentes concentraciones del plasma, otros muy semejantes a las del plasma, ¿okay? Pero también tienen otros solutos especiales. ¿Pasa eso? No, esos valores no es para que se los aprendan. Me interesa el plasma y la diferencia que existe entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Al menos que sepan, está mayor el bicarbonato en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Es mayor el magnesio en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Cosas así. Eso sí lo quiero, mayor. Y valor, si es de valor, es del plasma. Bien, entonces no solamente es importante el volumen, sino la composición de los líquidos. Y para ese mantenimiento de volumen y composición es importante que haya un equilibrio entre las ingestas y excretas de agua. Las ingestas que son los ingresos, y los ingresos de líquidos a nuestro organismo son exógenos, o sea, provienen del exterior, es la mayor fuente. Muy pequeña cantidad es producto del metabolismo celular, que lo llamamos fuente endógena o agua metabólica. Es muy pequeña cantidad. La principal es fuente exógena y es regulado por el mecanismo de la sed, básicamente un reflejo nervioso. Y debe estar un equilibrio con las salidas. Son a través muchas de secreciones que nosotros tenemos y que se pueda lograr. Entonces la idea es mantener un equilibrio, o sea, que no se acumule líquido en el interior del organismo, pero tampoco quedemos con déficit de líquido, por la importancia que todo esto tiene. Entonces tenemos agua exógena y agua metabólica. Ahí ustedes ven, agua bebida, alrededor de unos 1.200 ml diario en 24 horas. Y del agua, producto de los alimentos, frutas, no sé, ¿qué queremos? Una hamburguesa, espagueti, ¿qué más? No sé, mondongo, sopa de mondongo, ¿qué más? Chorizo ahumado, no sé. Agua en los alimentos, unos 1.000 ml al día. Fíjense que esa agua es regulada por el reflejo de la sed, muy importante. Y el agua endógena, repito, es el agua producto del metabolismo celular, 200, 300 ml al día. Esa producción es constante, especialmente en condición basal, y no es regulada por ningún mecanismo de la sed ni nada. Entonces la principal fuente exógena es regulada por un reflejo nervioso, que es el reflejo de la sed. Y obviamente si ingresaran y no se excretaran, entonces se acumularía líquido y no queremos quedar con déficit, llenarnos de volumen, porque se perdería completamente la homeostasis, no solamente en el volumen como tal del agua corporal total, sino también en su composición. Entonces tenemos mecanismos de salida. Aquí la salida, disculpen, voy a comenzar por la principal, que es la orina. La orina. Por la orina perdemos un líquido corporal y ahí perdemos las excretas son entre 800 a 1400 ml en 24 horas, eso puede variar aproximadamente según la ingesta que tengamos al día. Pero en condiciones basales es así. Nosotros podemos tomar una diuresis horaria. Ustedes pueden calcularlo y por eso ese numerito se los coloqué allí. Diuresis horaria por orina. Eso se lo utiliza mucho. Se utiliza mucho en la emergencia, sobre todo en pediatría, y cuando se está hidratando un paciente, bien sea adulto y demás, las enfermeras muchas veces no lo hacen, lo hace más un médico, pero enfermeras muchos saben, de 0.5 a 1 ml por kilo por hora, cuando se está haciendo el registro de un balance hídrico de un paciente. Se necesita saber una excreta, por ejemplo, se está hidratando y el paciente va a orinar y ponte que no esté sondeado, pero si está sondeado, también uno está midiendo cuál es la excreta.
tenemos a través de, ahora sí voy a empezar arriba, empecé por la principal. El sudor, unos 100 ml a 200 ml día en condiciones basales. Por pulmón, unos 350 ml o más, hasta unos 450 ml al día, igual que por piel. Por pulmón se puede perder una pequeña cantidad de líquido con la respiración, durante la respiración, y por la piel, de manera diferente al sudor, es por difusión, lo que describen también como perspiración. Es una pequeña difusión que se da, que nosotros no vemos, no percibimos, y es diferente a la del sudor. Son también de 350 a 450 ml día en condiciones basales. Y mientras que por las heces se puede perder mínimamente de 100 a 200 ml al día. Fíjense todo lo que ingresa bebido, eso sin contar las secreciones que también son vertidas. ¿Ok? Fíjense que por las heces apenas se pierden de 100 a 200 ml al día. Fíjense que por piel, no, mentira. Dale un clic. La sumatoria del líquido que se pierde por respiración y por difusión por la piel se conocen como pérdidas insensibles. ¿Qué son pérdidas insensibles, por lo tanto? Es la pérdida normal de líquido en condiciones basales, tanto por difusión por piel como por la respiración. Normalmente, en un paciente eupneico, es decir, con una frecuencia respiratoria normal, con una ventilación normal, él pierde aproximadamente de 350 ml a 450 hasta 450 ml. Entonces, fíjense que esas, y por la piel unas 350 a 450 también. Recalco, son diferentes a las del sudor. Esas pérdidas insensibles, ¿por qué insensibles? Porque no nos damos cuenta, porque son muy difíciles de cuantificarlas, no, es muy difícil de verlas, ¿verdad? Tampoco. Entonces es muy difícil medirlas, pero sí se ha determinado. De tal manera que si a un paciente se le está llevando balance hídrico, nunca se debe olvidar sumarle estas pérdidas insensibles. Si la enfermería no lo hace, el médico sabe que lo debe hacer. En un paciente adulto corresponde a 700 a 900 ml al día de pérdidas insensibles. Pero ustedes lo pueden calcular de esta manera. Se utiliza mucho la oral. 0.5 ml por kilo por hora. Pérdidas insensibles en un paciente en condiciones basales. Puede variar en ciertas condiciones. Por ejemplo, cualquier patología que produzca hiperventilación, ¿ok? Entonces las pérdidas sensibles van a aumentar. Y hay que tomarlo en cuenta. Si un paciente tiene fiebre, también se pierde más por difusión. Puede ser por sudoración, pero por difusión se van a perder más. ¿Ok? Por mecanismo de termorregulación se van a perder, y entonces obviamente hay que tomarlo en cuenta, porque las pérdidas sensibles ahí en esos casos están aumentadas. Sigue la siguiente. Este es el típico despliega. Este es el típico balance hídrico perfecto. Entonces, ¿qué es balance hídrico? Es equilibrio entre las ingestas y las excretas de líquidos, con la finalidad de mantener el volumen y la composición de los líquidos corporales y mantener la homeostasis, por lo tanto. Entonces, este es un resumen de lo que hemos visto. Ahí está, ustedes lo tienen allí. Recuerden entonces que las excretas son principales por orina. La sumatoria de la respiración por la respiración y la difusión por piel son unos 700 a 900 ml, y es lo que llamamos pérdidas insensibles. Y bueno, lo que hay en sudoración y por eso en condiciones normales, ordinarias. Estas son las maneras que se pierden. Si nosotros sumamos todas las ingestas, tomando en cuenta el agua metabólica de 200 a 300 más o menos, nos da alrededor de 2.500 ml al día. Eso es más, tomando en cuenta los números que están allí. Y si sumamos las excretas,
¿ok? Nos debería dar 2.500 ml, es decir, para mantener el balance hídrico, el equilibrio, la homeostasia, los líquidos corporales, volumen y composición. Entonces, ¿qué? Lo ideal es que haya igual, en las ingestas debe ser igual a las excretas, o como queráis vos, las excretas igual que las ingestas. En la práctica algunas veces esto es difícil, y sí se acepta más o menos una diferencia, eso según las escuelas, pero más o menos 200 ml. Algunos según, y si hay patologías circundantes en un paciente, o la condición, la edad del paciente, hasta más o menos 500 ml día. ¿Okay? Pero sí se acepta en la práctica una diferencia de eso, de más o menos 200 ml. Pero el balance ideal sería 0. Porque yo resto 2500 y 2500 es igual a 0. ¿Cierto? Muy diferente. Entonces no debe haber. Sin embargo, repito, en la práctica médica sí se acepta una pequeña diferencia en el balance hídrico y considerarlo normal, que son alrededor de más o menos un balance hídrico de más o menos 200 ml. Es decir, si usted hizo el balance hídrico y te dio más 200 ml día, ¿ok? Dice, bueno, este paciente está bien que él tenga un poquito más de líquido según lo que está aquí escrito. Pero de repente te dio menos 200 ml, quiere decir que menos, que quiere decir que está en déficit. O sea que le faltan 200 ml, no vas a ir corriendo, tómate los 200 ml. Ay, no, ¿ok? O te lo voy a pasar en la vena, porque rápido, no. Se acepta, se puede aceptar como normal. Repito, que eso varía según escuela, hasta 500 ml, consideran otros. Balance de más o menos 500, sin embargo 500 ml es ya algo para mí. Yo tomo más en cuenta 200 ml. Se puede perder también en el momento de la toma de las muestras, también se puede perder. Ok, si el paciente, por toma de muestra no tanto, eso no, al menos porque ¿qué le vas a sacar en un tubito 3 ml o 6 ml? No. Pero si el paciente tiene pérdidas extraordinarias, hay que sumarles el balance. Por ejemplo, que el paciente tenga vómitos, hay que sumarlos acá. Si el paciente tiene diarrea, hay que sumarlo acá. Si el paciente tiene un drenaje, ¿ok? Hay que sumarlo acá. ¿Ok? Todo eso son según la condición del paciente, porque son ya pérdidas extraordinarias, no son pérdidas fisiológicas. Bien. ¿Seguí? Es lo mismo. Ok, pueden haber cambios fisiológicos con las pérdidas insensibles, por ejemplo, y cambios en cierta, vamos a decir, puede aumentar o disminuir también otras pérdidas que no necesariamente son insensibles. Por ejemplo, la temperatura corporal ambiental puede hacer variar ¿qué? La sudoración. Si nosotros estamos haciendo la procesión de la Divina Misericordia, llegamos todos cansados, ¿verdad? Sudados, etcétera. No nos hidratamos, de repente podemos tener mayor pérdidas insensibles, sometidos al calor, etcétera. Pero también tenemos un mecanismo de protección. De repente vamos a orinar menos. Eso lo vamos a ir porque vamos a ir uniendo conceptos. O sea, se recogen o se disminuyen las pérdidas por la vía principal, que es la orina. Eso es por mecanismos hormonales, por mecanismos endocrinos y nerviosos, que influyen mucho en eso. El ejercicio también. Con el ejercicio se pierde perder. Son situaciones fisiológicas donde pueden variar tanto las pérdidas insensibles como por pérdidas o por otras vías, ¿okay? Como por ejemplo orina, que suelen disminuirse, se compensa de alguna manera. Bueno, sigue, y por la respiración, las pérdidas insensibles. Es lo que les estaba diciendo, las pérdidas insensibles pueden aumentar en ciertas patologías que cursen con procesos febriles o pacientes que tengan trastornos respiratorios que cursen especialmente con disnea, con taquipnea, hiperventilación. Eso lo tienen que tomar en cuenta a la hora de corregir balance.
porque un paciente con disnea, con crisis hepática, se deshidrata, no solamente tiene el trastorno de gases, el trastorno de pH, también se puede deshidratar. Y obviamente un paciente con fiebre también. Hay muchas maneras de corregirlo y hacer una corrección, de calcularla y hacer una corrección en el balance del paciente, y eso puede variar. ¿Okay? Aquí yo les traigo estos números que son, por lo menos uno se tiene que quedar con algunos, no con todos, con uno. Entonces, si el paciente tiene fiebre, se dice que por 0.1 ml por cada kilogramo de peso, por cada décima de grados centígrados que estén por encima de 37.5. ¿Okay? Eso sería una pérdida extra que esos pacientes tengan. Entonces, por cada décima, no por cada grado, sino por cada décima que aumente, se le debe reponer 0.1 ml por kilogramo de peso, porque él está perdiendo eso, extra. O por lo menos calcularlo como una pérdida extra, y uno ve clínicamente si es necesario reponer. Y en el caso de pacientes con patologías respiratorias que cursen con taquipnea, disnea, etc., son 4 ml por cada 5 respiraciones por encima de 20 por minuto. Entonces se debería, obviamente, cuantificar la frecuencia respiratoria, y por cada 5 respiraciones extras por encima de 20 por minuto, él está perdiendo 4 ml. Entonces uno verá, uno lo puede calcular y calcularlo como el déficit, pero si el déficit es importante. Entonces, eso se debería contar, obviamente. O sea, en las excretas, ¿cómo que te voy a decir? Eso lo sumáis del lado claro, las excretas es lo que le está excretando. Por lo que tenéis que llevarlas para allá, para el lado porque eso es extraordinario, un ingreso extraordinario, incluso por vía parenteral. Si un paciente tiene una solución, ¿ok? Una solución cristaloide o coloide, o en este caso concentrados globulares, etcétera, plasma, eso siempre se debe sumar en el lado de las ingestas. Las excretas es lo que él está excretando. ¿Okay? Ya vos lo que va a ir después, esto me dio en la ingesta y esto me dio en las excretas. Ahora yo voy a restar. Voy a ver si el paciente está en balance positivo, en balance negativo, o si está normal. ¿Ves? Como te digo, el balance perfecto es 0. Pero se puede aceptar una diferencia de más o menos 200 ml en 24 horas. Estamos hablando de... Bien. Seguimos. Bueno, obviamente cuando se rompe ese equilibrio, entonces entramos en el desbalance. O bien porque se exceden las ingestas, o bien porque se exceden las excretas, o bien porque las ingestas están disminuidas y por las excretas están aumentadas. Todo eso puede suceder, que pueda entrar en desbalance. Entonces tenemos aquí, entra en balance hídrico negativo cuando las ingestas son menores que las excretas, o cuando las excretas superan las ingestas. Y cuando un paciente entra en balance hídrico positivo, cuando las ingestas son mayores que las excretas, o las excretas son menores que las ingestas. Cuando las ingestas son menores que las excretas, son por el paciente que cae enfermo, por ejemplo, por un abuelito que de repente entra, o un niño, que son los extremos, entonces por su patología entonces no comen, se les quita el apetito, no quieren ni tomar agua, a pesar de que incluso no haya vómito. Se pueden entonces, las ingestas van a ser mucho menores que las excretas, ese paciente puede tener entonces un déficit de líquido y entrar en balance hídrico negativo. Cuando las excretas superan las ingestas, un paciente que por ejemplo tiene diarrea, tiene vómito,
¿ok? Tiene pérdidas por vía ordinaria por las heces, pero extraordinaria por los vómitos. ¿Ven? Entonces, ahí se entra en balance paciente que tenga de repente un drenaje pleural y que está, o peritoneal, que puede suceder, y que obviamente superen esas excretas que las ingestan. Yo les estoy dando lo convencional, lo más frecuente que bueno, o balance hídrico positivo es que tenga un exceso de volumen, y obviamente allí puede ser cuando las ingestas superen las excretas. Esto es raro en general verlo, pero sí puede producirse iatrogénicamente cuando se está hidratando a un paciente y se excede de volumen. ¿Okay? Ahí las ingestas por vía parenteral muchas veces y no se cuantifican bien el modo de hidratación del paciente o la condición del paciente, entonces se pueden caer en un balance hídrico positivo por iatrogenia. O que las excretas sean menores que las ingestas, el típico caso de los pacientes renales. ¿Okay? Vamos a suponer que hay un daño renal. Si hay un daño renal y el principal modo de pérdida es por la orina, entonces ¿qué? Y dejan funcionar los riñones, dejan de formar orina. Si dejan de formar orina y se forma orina a partir del plasma, entonces se va a acumular. Entonces disminuye las excretas. Entonces entra el paciente en balance hídrico positivo, va a estar en exceso de líquido, por lo tanto. Ahora un paciente diabético está orinando de más por su condición metabólica, mucho volumen. Entonces las excretas superan a las ingestas. Entra en balance hídrico negativo. Ahí sería el ejemplo de las excretas están mayores que las ingestas. La siguiente lámina, estos son como ejemplo, un paciente que tiene una gastroenteritis aguda, donde vemos que el agua bebida está disminuida, agua por alimentos incluso disminuida, se le suma el agua metabólica, que son 100, 300, 200, entre 100 y 300 ml al día, usted escoge lo que le va a sumar, ¿ok? A las ingestas. Y por orina, está orinando 975 ml al día, las pérdidas insensibles se calcularon y son 700 ml al día. Uno puede hacer esto, o calcularlas por peso, o establecer entre 700 a 900 ml al día y uno agarra ahí un número, el promedio, qué sé yo. Pero tenéis que tener en cuenta extra que si el paciente tiene fiebre o si tiene alguna enfermedad respiratoria que cursa con distrés respiratorio. Y tenéis que hacer la corrección de las pérdidas insensibles por esa manera. Por las heces, normalmente se pierden de 100 a 200 y de 900 ml al día, y además tienen pérdidas extraordinarias por vómitos, 400 ml al día. Entonces aquí tenemos un paciente que donde las ingestas están disminuidas, pero las excretas están muy elevadas, ¿cierto? Entonces si yo resto 1700 menos 3475 ml al día, ¿cuánto va a dar? Despliega, que creo que ahí está escrito. Tenéis que restar siempre ingesta menos las excretas. Si restas 1700 menos 3475, le va a quedar negativo. Eso lo saben ustedes por matemática. Entonces este paciente tendría un déficit de 1.7 litros, casi 2 litros. Casi 2 litros de déficit de líquido. Bueno, obviamente hay que corregirlo y ver la manera, según la cuantía, según la veces clínicamente uno va a valorar cómo va a corregir, por vía parenteral, por vía oral, bueno, eso. Y obviamente hay que irlo poniendo acá. Y hay que ir valorando todo eso. Está orinando más el paciente, está más despierto, está, qué sé yo, la presión arterial, porque todo eso va a variar según el grado de hidratación. Entonces el paciente clínicamente en mejoría, hay signos clínicos y que pueden dar a conocer que el paciente está mejorando la hidratación una vez uno instaura el tratamiento. ¿Dale? En este caso un paciente renal, ¿ok? Donde está tomando como si de lo más normalito, 1000 litros, está comiendo todo lo que quiere,
1000 ml al día, agua metabólica igualito, 100 a 300 ml al día, según convenga uno coloca ahí un número, 100, 200, 300, y bueno, se hace la sumatoria de sus ingestas, pero para la excreta tiene 250 ml al día, este paciente está oligúrico, las pérdidas insensibles en 700 ml al día, y su DORIES es normal. Vos agarréis, sumáis ingesta y sumáis excreta. ¿Qué tenéis que ahora que hacer? Restar. 2.300 menos 1.555. ¿Cuánto es? Tiene un exceso de más de 1 litro, ¿ok? De líquido. Obviamente este paciente hay que ayudarlo o con las excretas, pero muy importantemente de inicio es controlarle las ingestas también, entre otras cosas. Dale. Obviamente todos estos parámetros son importantes, ¿ok? A considerar. Porque incluso medir el agua corporal total es importante para definir los grados de deshidratación. Entonces tenemos diferentes grados de deshidratación, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de cuánto se ha estimado que ha perdido en peso corporal, en agua corporal total, según el peso. Para eso es importante el peso. Si ha perdido grado 1, decir leve, moderado, grave, entonces es porque ha perdido del 1 al 5% de su peso corporal total. Grado 2, de 5 a 10% del peso corporal total, y grado 3, más del 10%. Entonces hay una serie también de signos clínicos que uno le evalúa a un paciente que o de laboratorio para ir conociendo su estado de hidratación, porque acuérdense que cuando se pierde no solamente es volumen, sino que también se pierde electrolitos y tiene una repercusión en muchos parámetros hemodinámicos, temperatura, diuresis, piel, signos de piel, bueno, en fin. Son cosas que ustedes van a ir estudiando cuando vean ustedes sus semiologías y patologías. ¿Sigue? Ok, esto sí va a ser tarea para la casa, porque quiero que ustedes repasen esta cosa. Ya de hecho termina. Pero me lo tienen que estudiar. ¿Qué son los transportes? ¿Okay? Normalmente hemos dicho que hay